Estimados, vamos a proceder con la cuarta sesión de estos vídeos dedicados al bien común. El título de esta cuarta sesión es Bien común, una perspectiva trascendente. El objetivo de estos minutos que vamos a dedicar es responder a una pregunta muy concreta, de la cual me gustaría anticipar la respuesta ya desde un principio, para después ir razonando y fundamentando esa respuesta. La pregunta es si el asunto del bien común, si el asunto del orden y la organización política es un asunto que competa a la teología entendida como ciencia que se dedica al estudio de Dios y que tiene diversas ramas. La respuesta evidentemente es que sí, y es lo que vamos a tratar de mostrar a continuación. La respuesta es afirmativa por dos razones fundamentales. La primera, cogiéndome a un texto de Donoso Cortés, el pensador hispano Donoso Cortés define la teología como la primera, principal de todas las ciencias y la que da sentido a todas las demás. Esto evidentemente no quiero que se considere como un axioma, sino que se trata de una verdad que vamos a ir analizando a lo largo de estos minutos. Y sobre todo hay un segundo argumento que nos permite ya descender al asunto concreto que estamos tratando, que es el del orden político y el bien común, y es una cita muy concreta que hace el Papa Pío XI en su radiomensaje en la solemnidad, que a mí me parece que es acertadísimo y que solamente con la lectura de esta cita casi ya no haría falta ningún comentario. La cita dice lo siguiente. Fíjense que es una cita de apenas una veintena de palabras. De la forma dada a la sociedad se insinúa también el bien o el mal de las almas. No llega a 20 palabras esta cita de Pío XI y en cambio tiene un contenido fundamental y profundísimo y que va a ser la base sobre la cual vamos a trabajar a continuación. De la forma dada a la sociedad se insinúa también el bien o mal de las almas. Evidentemente la forma dada a la sociedad aquí no se refiere a si la sociedad se articula como una monarquía, como una democracia, como una república, como un régimen mixto. Aquí fundamentalmente lo que se refiere el Papa es a que el fundamento y los pilares en los que se asiente una organización política serán un elemento muy importante, un coadyuvante fundamental para la salvación de las almas de las personas individuales que conviven en esa comunidad política. ¿Vale? Por lo tanto, a mí me gustaría continuar haciendo una analogía respecto de lo que es el cuerpo y el alma de la persona y lo que es el cuerpo y el alma de la comunidad política. Si bien la comunidad política no puede considerarse un sujeto del mismo modo que se considera una persona, eso es una obviedad, pero sí que por analogía pueden establecerse puntos en común que además nos pueden ayudar mucho a entender aquello de lo que estamos hablando en estos momentos. El cuerpo y el alma social, ¿a qué corresponden y con qué se corresponden en relación a lo que se entiende por cuerpo y alma, o a lo que es, mejor dicho, cuerpo y alma humana? Pues bien, el cuerpo de la comunidad política, y así lo ha enseñado la doctrina tradicional de la Iglesia, el cuerpo de una comunidad política no es la suma de los individuos, sino que el cuerpo de esa comunidad política es la autoridad política. Es aquello en lo que se encarna la comunidad política, aquello concreto y visible en lo que se encarna esa sociabilidad natural del ser humano. Por otro lado, el alma de esa comunidad política sería la conformidad o no conformidad de ese ordenamiento político con la naturaleza y con la ley natural y divina. ¿De acuerdo? Podemos hablar de un cuerpo que existe, porque en toda organización política existe una autoridad política. Por lo tanto, estamos hablando siempre de un cuerpo, pero podemos hablar de un alma más o menos pura o de un alma más o menos corrompida. Y que evidentemente un alma corrompida llega a corromper el cuerpo y viceversa. Un cuerpo corrompido da leyes injustas, da leyes inmorales y por lo tanto corrompe el alma de la sociedad, que es ese ordenamiento. Por tanto, y aquí es muy importante no confundir, el cuerpo social con el conjunto de los individuos, el conjunto de las personas que viven en la comunidad política. El cuerpo es aquello visible en lo que se encarna la comunidad política.
La comunidad política no es el conjunto de los individuos, sino que es esos individuos puestos en común con una finalidad que es el bien de la comunidad. Y ese bien, que es un elemento abstracto, se materializa, se encarna en una autoridad política que tiene como fin la consecución de ese bien. Esto es un aspecto muy importante que me interesa que se distinga. Lo social es la base del ideal humano, ¿de acuerdo? El ideal humano es la vida buena. Y esa vida buena es la que, durante lo que dura nuestro peregrinar por la tierra, nos ha de preparar para alcanzar la bienaventuranza eterna en el cielo. Por lo tanto, ante la pregunta de si el bien común natural de la comunidad política coadyuva a la salvación de las almas, aunque la salvación de las almas no sea la principal función de la comunidad política ni de la autoridad política, sino que la salvación del alma, la cura de las almas, es competencia exclusiva de la Iglesia, ante la pregunta de si ese bien común natural coadyuva a la salvación de las almas, la respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque realizándose el bien natural, realizándose la vida buena, realizándose la vida conforme a la naturaleza, se está cumpliendo la voluntad divina y por lo tanto nos estamos acercando al cielo. Evidentemente esto comporta dos cosas, dos distinciones muy importantes. Primera, no es el sistema el que salva, como tampoco es el sistema el que condena. Si dijésemos eso, estaríamos cayendo en un mesianismo herético al mismo tiempo que estaríamos negando la libertad humana. El sistema no salva ni condena, el sistema ayuda o entorpece la salvación de las almas. La salvación siempre es libre y responsable de cada una de las personas que quieran acoger la gracia que Dios les envía. Por lo tanto, el sistema no salva ni condena, ni tampoco el sistema como organización política tiene como finalidad última la salvación de las almas, pero sí, en cuanto tiene el deber y está subordinado a la Iglesia en aquello que se refiere a la moral, las buenas costumbres y la religión en el ordenamiento político, en ese sentido ayuda y coopera, es más, tiene el deber de ayudar y cooperar a la salvación de las almas. Y de la misma manera que el cuerpo, en el ser humano, el cuerpo sirve al alma, el individuo está para servir a la sociedad. Y aquí no estamos diciendo que haya que negar la subjetividad ni la individualidad de las personas, pero sí que el ser humano, en tanto social, se agrupa socialmente de forma natural para perfeccionarse. Y de la misma manera que el ser humano participa en la sociedad para perfeccionarse, también debe servir a la sociedad para que ésta se perfeccione y pueda perfeccionar a los demás individuos que componen esa comunidad política. Por lo tanto, el ser humano debe servir a la sociedad y no servirse de la sociedad ni de la comunidad política. Por eso decimos que la autoridad política no es una máquina de satisfacer pretensiones, sino que la comunidad política es un instrumento al servicio del bien común. Y que ese bien común redunda y facilita el bien de las almas de las personas que participan en esa comunidad política. Porque el bien común, el bien temporal, el bien natural, nunca puede desligarse de su divina fuente. El bien natural es el bien divino, es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la creación es un acto de naturaleza racional realizado por parte de una inteligencia creadora que es Dios y que ha dado un orden natural. Natural no es espontáneo, es natural. Y siguiendo ese orden natural, es decir, actuando conforme a la naturaleza, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no cabe ninguna duda. No tendría ningún sentido que obrando conforme a la naturaleza estuviésemos disgustando a Dios, porque entonces estaríamos disgustando a Dios por cumplir precisamente los preceptos que Él ha inscrito en la naturaleza de lo que ha creado. Para ir concluyendo, me gustaría emplear, en terminología de San Agustín, la analogía de las dos ciudades. San Agustín habla de la ciudad de Dios como aquella ciudad que sirve a la voluntad de Dios hasta el desprecio de uno mismo, no hacia el desprecio del hombre, hacia el desprecio de uno mismo. Y después está la ciudad terrena, que es la que sirve al hombre hasta el desprecio de Dios. La ciudad terrena es lo que tenemos hoy. La ciudad terrena es una organización política que está al servicio del yo, al servicio del capricho, al servicio de la pretensión, al servicio de los supuestos derechos inventados y continuamente excogitados por mentes perversas y desviadas y que pretenden que el Estado, la autoridad política, llámele como quieran, esté al servicio de esas pretensiones. Esto es la ciudad terrena. La ciudad terrena no se debe confundir
con el cuerpo de la autoridad, de la comunidad política, que hemos dicho antes que es la autoridad política, porque si no llegaríamos a la conclusión de que la autoridad política de por sí está corrompida, lo cual es falso. La ciudad terrena es la ciudad que ha abandonado a Dios, no es la encarnación material de la comunidad política, eso es la autoridad política, no, la ciudad terrena, en términos de San Agustín, es la ciudad que ha abandonado a Dios. La ciudad que ha abandonado a Dios para servir exclusivamente al hombre y a sus caprichos. Por lo tanto, concluyendo, la pregunta que formulábamos como tesis de esta exposición fue respondida afirmativamente al principio, creemos que ha sido suficientemente probada y además reafirmamos el papel de la teología y reafirmamos el papel y la autoridad de la Iglesia como salvaguarda moral de las comunidades políticas. ¿Por qué? Porque la finalidad de la Iglesia es la cura de almas, la finalidad del orden político es la vida buena. Pero es que la vida buena nos conduce a la salvación del alma, o por lo menos ayuda a la salvación del alma. Por tanto, es absolutamente necesario que la autoridad política y la comunidad política se subordine a la Iglesia en lo que se refiere a cuestiones de moral, religión y buenas costumbres. También es necesario que la Iglesia no se interponga en asuntos que son legítimamente potestad de la autoridad civil, que son todos aquellos aspectos que no tienen que ver con la religión, con la moral y con las buenas costumbres. Y por lo tanto es necesario que haya una coordinación y una relación de subordinación, pero también de cooperación. De nada sirve reconocer la autoridad de la Iglesia si después a esa autoridad no se la obedece. En definitiva, el bien común no debe quedarse en una perspectiva puramente natural, sino que el bien común, al mismo tiempo que es la finalidad de la comunidad política en su sentido natural, adquiere la categoría de fin cuando se trata de hablar de la salvación de las almas. Perdón, he dicho fin, quiero decir medio. Lo que el bien común es un fin para la comunidad política natural, se convierte en un medio para facilitar la salvación de las almas. De ahí que la Iglesia deba tener especial interés en que los ordenamientos políticos y jurídicos que rigen las sociedades sean rectos y sean conformes con la ley natural y la ley divina, porque de otra manera, primero estaría renunciando a la autoridad que tiene sobre las potestades civiles y de otra manera se estaría dificultando su propia labor, la propia labor de la Iglesia. La Iglesia no puede desentenderse del fundamento en el que se ordena una comunidad política. La Iglesia tiene el derecho y tiene el deber de exigir a los gobernantes que se atengan a un orden político recto y justo conforme al orden moral objetivo y a la ley natural. Porque, insisto, eso es lo que coadyuva para que todos nosotros, como cristianos, pues tengamos un poquito más fácil el llegar al cielo con la gracia de Dios. Muchas gracias.